Hola, buenas tardes. Estamos aquí con el escritor Antonio Machado. Buenas tardes. Buenas tardes. En el programa Invitados Históricos para nuestros espectadores. Bueno, empezamos con nuestra ronda de preguntas de parte de nuestros espectadores. ¿Cuándo nació usted? Pues yo nací en 1875 en Sevilla. ¿Y sus padres a qué se dedicaban? Mi madre se dedicaba a las tareas del hogar y además tenía una pequeña confitería en el barrio de Triana. Mi padre era un investigador del folclore y además se dedicaba a la abogacía y antropología. En su poema Retrato menciona usted su infancia en los patios de Sevilla. ¿Puede hablarnos algo sobre ella? Tengo muy buenos recuerdos de mi amada Sevilla. Añoro mi hogar, el Palacio de las Dueñas, que fue el lugar donde nací, y sus patios con limoneros, donde pasé mi infancia y mi juventud. También recuerdo los dulces de la confitería del barrio de Triana, con su embriagador aroma, o mi padre trabajando en su despacho. Sevilla es un lugar que me ha marcado mucho y que tengo reflejado en la mayoría de mis obras. Qué bonito. ¿Y cuándo publicó usted su primer libro de poemas? Pues dicho libro era el de Soledades, que fue publicado en 1903. ¿Y es cierto que se reedita corregido? Sí, fue reeditado en 1907 con el título de Soledades, Galería y otros poemas. ¿Y a qué se debe tal hecho? La verdad es que tiempo después, cuando ya había escrito estos poemas, pensé que podía hacer un convenio con Galería y otros poemas varios. Muy bien. ¿Y cuándo conoció usted a su esposa? El mismo año que reedité Soledades. Vaya. Sí, la verdad es que hace años coincide que me instalé en Soria para emprender mis clases de francés y es donde conozco a mi querida Leonor. Fue elegido miembro de la Real Academia de la Lengua, pero nunca llegó a tomar posesión de su sillón. ¿A qué se debe? Pues esto se debe a que esa idea nunca llegó a entusiasmarme demasiado, la verdad. Así que decidí no llegar a ocupar ese sitio. ¿Cómo le afectó a usted la guerra civil? Pues mis sentimientos se plasmaron en varias de mis obras, como un poema que escribí en honor a un amigo del bando comunista, que era militar, y se llamaba Enrique Lister. Se puede observar una métrica muy variada en sus poemas. ¿A qué se debe? Pues la verdad es que me gusta ir variando los estilos y darle a mi métrica un toque de difícil y singular sencillez. He estado leyendo algunas partes de su obra y permítame que le diga que plasma usted de manera admirable el espíritu de la época 90-80, pero se puede percibir en su obra Campos de Castilla que hay un cambio de las dos primeras obras que usted escribe a esta segunda. ¿Estoy en lo cierto? Pues lo cierto es que sí, debido a la experiencia simbolista de estos dos libros, en cada poema puse diversos elementos y buscaba una mayor objetividad en Campos de Castilla. ¿Qué significó escribir su obra Campos de Castilla? Esta obra significó el encuentro con Castilla, donde proyecto mis sentimientos y mi estado de ánimo, y además encontré una expresión para poder decir la realidad nacional histórica que vivía España durante esa época. Me gustaría que nos hablara usted del poema A un olmo seco, pero antes, ¿sería tan amable de leernos alguna estrofa? ¿Está bien? A un olmo seco, al olmo viejo, hundido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina, que lame el Duero, un musgo amarillento le manda la corteza blanquecina, al tronco concomido y polvoriento. Pues muchas gracias por esa lectura. ¿Qué nos describe el poema? Nos describe la situación de un árbol que está a punto de fallecer y se encuentra a orillas del río Duero. Aún así, todavía este árbol tiene un atisbo de esperanza al final del camino y gracias a este puede tener un encuentro con la vida y nos da un mensaje de que no hay que perder la esperanza siempre
ya que por muy mal que venga el camino, siempre puede haber alguna esperanza en él. Eso es muy bonito, pero ¿cuál era su verdadera intención a la hora de escribir el poema? Pues verá, este poema forma parte de Campo de Castilla, como bien dije antes, pero esta obra refleja en sí mi estado de ánimo en aquel momento. En él hago reflexiones muy profundas y además reflejo mi angustia debido a que en ese momento mi esposa había fallecido. Lo siento. Entonces, vaya, parece que está lloviendo en medio de la entrevista. Pues la verdad es que sí. Bueno, vamos a intentar proseguir. Entonces, ¿es verdad que usted le da un doble sentido al poema? La verdad es que sí, que podemos encontrar un segundo sentido en el que se refleja la vida humana, la juventud, la madurez y un deterioro de la vida con el paso de los años. Este poema además gira en torno a otra idea que se centra en la ruina del olmo y una pequeña esperanza con el resurgimiento de la vida en forma de hojas verdes, como reflejo en el poema. También se nota la llegada de la primavera, que representa el resurgimiento de una nueva vida después de la muerte. Muy bien, y aquí cerramos ya, concluimos, damos por concluida ya la entrevista. Esperemos que no haya habido muchas molestias con el ruido de fondo y bueno, se acaba aquí. Muchas gracias. Igualmente.